En esta edición de Gente Ve al Día, conoceremos a Israel Girón, un etnomusicólogo salvadoreño radicado en Venezuela. También hablaremos sobre la importancia de la lectura y la digitalización de los libros. Y recordaremos a uno de los grandes escritores latinoamericanos, Eduardo Galeano. Israel Girón es un artista salvadoreño que ha logrado reconocimiento a nivel latinoamericano, gracias a sus estudios sobre la etnomusicología y la investigación sobre diferentes instrumentos, además de formar parte de ODILA y ser actualmente el director general de Cultura de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Tuvimos la oportunidad de platicar con Israel sobre su trabajo y sus inicios en la música. Realmente muy contento de estar aquí en mi tierra natal. Yo realmente salí del bachillerato en artes, de la escuela de música, en aquel periodo de Walter Benecke, cuando ganábamos becas para estudiar música, procedente de Santa Ana. Llegué a San Salvador a encontrarme con muchos compañeros que venían de todo el país, de distintas regiones del país. Y bueno, logré graduarme como bachiller en artes, música, con muchos compañeros como Mauricio Reconco, como Américo Mazariego, como muchos de los músicos que están ahora en este momento en la tarima de los músicos. Israel mostró un gran interés por la música desde adolescente, gusto que lo llevó a formar parte de algunas bandas de El Salvador. Yo realmente me inicio en la música haciendo rock en Santa Ana, era del grupo Los TNT, del grupo El Supergrupo, y ya desde pequeño pues ya tenía mi vocación hacia la música. Y luego a un poco como eso, el destino que a veces le predestina a uno la vida, fui seleccionado para una beca hacia Venezuela en el año 1974. Un programa de becas que daba la Organización de Estados Americanos, el Programa Regional de Desarrollo Cultural de la OEA, y así es como parto en ese momento a Venezuela a hacer una especie de posgrado en etnomusicología. La etnomusicología es la parte de la música que se encarga del estudio de la música con su contexto sociocultural, es decir, cómo la música forma parte de la vida social de los pueblos. En nuestro país, la tradición oral ha permitido conservar parte de nuestra cultura, pero aún hace falta mucho por investigar para poder lograr una identidad cultural a partir de la música. Siempre me pregunté de dónde salía el folclore, qué es el folclore, dónde está esa música. Entonces, obviamente, ya al estudiar y al aprender técnicas de investigación, entonces obviamente partí hacia los pueblos. Me fui a Cacaupera, me fui a Cuisnahuatl, me fui a Nahuizalco, me fui a los distintos pueblos a buscar a esa gente mayor, a ese don Macario Mestanza, que era el hombre de la flauta de los negritos de Cacaupera. Y ese es cuando realmente me doy cuenta dónde está el folclore, cuál era el folclore, ¿ves? Porque uno habla del folclore, bueno, la palabra folclore ya prácticamente en este siglo y en este momento histórico de la vida ya no se habla mucho del folclore. Es una palabra anglosajona. Entonces hablamos de la cultura popular, hablamos de la cultura de tradición oral, porque es esa música, ese proceso, esa enseñanza que viene de generación en generación, que estamos transmitiéndonos desde el pasado, todo eso que nos viene desde el pasado y que nos llega por la vía oral, no hay nada escrito. Ese viaje al interior del país lleva a Israel a descubrir esa riqueza musical existente en nuestra cultura salvadoreña y en Latinoamérica. Ya no me preocupaba solamente por la música del Salvador, sino el conocimiento de la música latinoamericana. Regreso a Venezuela y logro ingresar al Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore, que es la institución especializada en la investigación en Venezuela. Y obviamente ahí te encuentras con que toda la música realmente está hermanada. O sea, por ejemplo,
nos encontramos con que en Venezuela, en El Salvador, tenemos un instrumento que le llamamos guitarrilla. Resulta que esa guitarrilla viene siendo prácticamente prima o hermana del cuatro venezolano. Ese cuatro venezolano viene siendo primo o hermano de la vihuela mexicana. Esa misma vihuela mexicana viene siendo también familia del charango que conocemos en el sur, porque tienen las mismas características de afinación. Y simplemente son instrumentos que van a tomar sus propias características dependiendo del grupo cultural o del grupo social que utilice el instrumento. Le pregunté a Israel qué era lo más importante que le ha pasado en su vida, y esto respondió. Yo creo que uno de los acontecimientos más importantes de mi vida en Venezuela es que logré conocer al maestro José Antonio Abreu, que es el hombre líder del sistema de orquestas juveniles e infantiles, y a la prominente etnomusicóloga Isabel Aretz, de quien soy discípulo, y ellos unieron esfuerzos y a partir de una inmensa colección de instrumentos musicales latinoamericanos que tenía la institución, deciden sacar los instrumentos de la vidriera, que dejaran de ser una exposición inerte, etnográfica, y pasan a tener la idea de hacer un museo vivo. Y es cuando tienen la brillante idea de crear la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos. ODILA es la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos. Fue creada en 1982 en Venezuela y se presenta por primera vez al año siguiente con un concierto programado dentro de las festividades del año bicentenario del natalicio del libertador Simón Bolívar. Los conciertos de la orquesta consisten en una atractiva muestra, donde el oyente puede apreciar los timbres originales de los distintos instrumentos latinoamericanos, así como los ritmos característicos de los diferentes países del continente y expresiones culturales poco conocidas en la región misma. Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos, ODILA. Más adelante hablaremos sobre la importancia de la lectura y la digitalización de los libros. La lectura es un placer. Vale la pena que nos detengamos unos minutos a reflexionar acerca del hábito de leer porque, en definitiva, ¿qué nos aporta la lectura? ¿Te has preguntado cuál es el libro que te marcó la vida? Mario Noel es poeta, escritor, columnista. Entre sus numerosas publicaciones de poesía, cabe mencionar Epitalamio de 1993, Estado Vallejo, que ganó el Premio Hispanoamericano de Poesía Quetzaltenango en 1997, Agítese antes de leer del 2001, Breve, que la vida es breve del 2003 y Ruiseñoras del Edén de 2011. A la edad de 18 años fue Lobo Estepario de Hermann Hesse, digamos, uno de los libros de cabecera que yo vuelvo a él y es como mi guía espiritual, el personaje principal, ¿no? Es decir, es la búsqueda que siempre yo he tenido. El personaje principal es como mi chamán, como mi guía espiritual que me ha llevado durante años, sin pensar que más tarde llegaría a mis manos otros libros de Hermann Hesse, como el Siddhartha, por ejemplo. Cuando yo andaba en una búsqueda más espiritual,
llegó a mis manos el Siddhartha, pero es El Lobo Estepario el libro que me marca y me ha marcado. Ernesto Escobar es estudiante de periodismo, es escritor y pertenece al círculo literario Cuervo Cínico. El primer libro que me dio un golpe creo que fue El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Lo leí creo hace como unos 6 años. Fue de los primeros libros grandes, de esas grandes obras, monumentales obras, que leí que me parecieron sumamente impactantes. O sea, no soy un lector desde los 8 años, ¿verdad? O sea, soy un lector ya en la adolescencia, empecé a conocer libros verdaderamente buenos. Alan Barrera es poeta, investigador y en 2014 ganó el premio Juegos Florales en la rama de poesía con la obra Los Paraísos de la Desolación. Me impactó así mucho Henry Miller, sus trópicos, el trópico de Capricornio, al igual que el trópico de Cáncer, uno me llevó a otro inmediatamente y a leer su trilogía y me impactó mucho porque planteaba muchas de esas crisis existenciales que yo tenía. Creo que es una lectura para leerla en esa etapa de la juventud, que para mí es una etapa muy existencial y rebelde. Y yo creo que Miller se conecta muy bien con todos esos sentimientos. Entonces, para mí, le recomiendo a los jóvenes que lean a Henry Miller en esa etapa donde son jóvenes. Muchos libros están disponibles de manera digital para poder leer en computadora, tablet o celulares, ofreciéndonos una cantidad de opciones de lectura que quizás no podemos encontrar en las librerías de nuestro país. ¿Será que la gente está leyendo más libros de manera digital que impresa? Yo soy un poco marcado un poco a la vieja guardia, que es, yo nací con el papel y quiero morir con el papel. Es decir, es mentiroso el hecho de que yo voy a tener que leer el Corán o la Biblia o el Quijote en una tableta. Es decir, después de 15 páginas yo estoy reventado, ya no quiero ver más tableta. El comercio globalizado tiene que vivir de algo y están lanzando esa manera de que la gente tenga más acceso a más literatura, pero yo soy de la vieja guardia de leer en papel, porque lo subrayo, lo mojo de café, me duermo con él, voy a los paseos con él, se me han mojado en los lagos los libros, porque me he metido con ellos, no me doy cuenta que ahí llevo en la mochila el libro. Entonces, es el tema de discusión, ¿verdad? Cómo llegar a más lectores, si a través de la manera digital o el papel. Yo pienso que los dos esfuerzos son interesantes. Yo leo a ambos, o sea, yo no me decanto para un libro en específico, o solo digitales, o solo físicos, depende de lo que quiera. Yo creo que en El Salvador, por la precariedad que tienen las librerías, por lo mismo de que no hay un público todavía enorme, así un público lector como lo puede haber en Argentina o en otros países donde ha habido quizás un esfuerzo más sistemático de difusión del libro. Pero para los investigadores, para la gente, para los académicos, yo creo que sí les toca descargar libros, no te queda de otra. Y en ese sentido me parece que es fabuloso que exista la cultura digital, pues porque no te cuesta nada. Un libro que cuesta $45 en México o en Argentina no sé cuánto, o qué sé yo, lo descargas fácilmente en digital. Pues entonces yo creo que para los investigadores sí es una herramienta fundamental. Por una cuestión meramente personal, y que comparto también esa afinidad con muchos de los integrantes de Cuervo Cínico, es que nos gusta mucho el libro físico, el libro impreso, y podría sonar un tanto a cliché el hecho de que tiene cierta misticidad, el mismo hecho de pasar una página y seguir el ritmo de la lectura. Y sin embargo también nos hemos visto en la necesidad de tomar un libro digital. Un libro digital no por ser digital es malo, de hecho hay obras que acá en el país por su propia naturaleza son imposibles de encontrar. Debido a nuevas y menos exigentes formas de entretenimiento, tales como la televisión, el cine y los videojuegos, son menos las personas que tienen el hábito de leer. Además, muchas veces en las escuelas o universidades, la lectura es vista como una tarea por cumplir y no como una necesidad o placer. ¿Qué se debería hacer para fomentar la lectura en nuestro país? Como Secretaría de Cultura, nosotros desde hace un par de años estamos llevando escritores
tanto a casas de la cultura como a bibliotecas públicas, para sensibilizar un poco tanto al maestro como a los estudiantes, decirles que la literatura es una posibilidad de crecimiento personal. Estamos tratando de sensibilizar al docente, porque un docente que no esté convencido que la literatura puede hacer el milagro del crecimiento personal, no está en nada. Yo creo que en las escuelas públicas lo primero que habría que hacer es pasar revista al canon que tiene el Ministerio de Educación de lectura, ya sea en bachillerato o en educación básica, porque en realidad yo recuerdo que era un canon bastante aburrido, pues, o sea, iba a primer año y de repente nos metían la Ilíada o unos grandes mamotretos o sea, hay lecturas que son más lúdicas, que son más ganchos, que te atrapan más, pues. Y eso te garantiza de que vas a tener lectores que se van a encontrar en los libros, pues, porque el problema del libro es que a veces leemos libros y sentimos que no estamos, que estamos ausentes nosotros ahí en los libros. O sea, hay libros que vos decís, me hubiera gustado quedarme para siempre en ese texto, en ese libro, ¿verdad? Recordaremos a uno de los grandes escritores latinoamericanos como Eduardo Galeano. Soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y entrañable. De esta manera se describe Eduardo Galeano, un uruguayo que dejó un pedazo de su alma y de su enorme pensamiento crítico en cada uno de los países de Latinoamérica a través de sus grandes obras. El 3 de septiembre de 1940, en Montevideo, Uruguay, nace el periodista y escritor Eduardo Germán María Hughes Galeano, o simplemente Eduardo Galeano, uno de los autores más destacados en América Latina. Inicia su trayectoria como periodista y editor de la revista Marcha y revista Crisis. En el contexto militar sudamericano de los 70s, su sentido crítico y de denuncia le valió ser expatriado de su propio país y naciones hermanas como Argentina y Chile. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá SIDA. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Su exilio en la época de oro de las dictaduras militares de Latinoamérica lo inspiró a retar los discursos del autoritarismo a través de sus escritos, que luego se transformaron en grandes corrientes de pensamiento, como es el caso del ensayo de Las venas abiertas de América Latina. Estas líneas escritas en 1971 describen el despojo sangriento de los pueblos latinoamericanos en el colonialismo, no solo de su territorio y riquezas, sino también de su identidad y autonomía política, económica y sobre todo cultural. Esta obra literaria, considerada como la Biblia de América Latina, fue la inspiración de muchos artistas como símbolo de cultura y memoria latinoamericana. Oscar Niemeyer, el arquitecto brasileño, inspiró su escultura titulada La mano en los versos de Galeano. Asimismo, los escritos del uruguayo dieron aliento a la música en varios rincones del continente. El músico argentino León Gieco menciona a Galeano en su popular canción Los Salieris de Charlie. También la famosa banda Los Fabulosos Cadillacs grabaron su álbum Rey Azúcar y su canción titulada Las venas abiertas de América Latina. La banda mexicana Tijuana No incluye el título del libro en una estrofa de su canción La Esquina del Mundo. Y la banda de rock uruguaya El Cuarteto de Nos publicó el disco Cortamambo, incluyendo parte de algunas composiciones musicales que reavivan el planteamiento revolucionario de Eduardo Galeano. Como periodista, Galeano también se destacó por desarrollar géneros literarios como cuentos, reportajes, ensayos, libros, novelas y narrativa en más de 33 publicaciones.
De la lista de sus obras, destaca la novela corta Los días siguientes, de 1963. Los relatos contenidos en Vagamundo, escritos en 1973. El libro de los abrazos y la trilogía Memoria del Fuego, obra donde se menciona a los poetas salvadoreños Miguel Mármol y Roque Dalton. Su huella en el continente latinoamericano le otorgó diversos reconocimientos, como el doctor honoris causa de la Universidad de La Habana, la Universidad Veracruzana de México, la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Guadalajara, México, y en octubre de 2005, el doctor honoris causa de la Universidad de El Salvador. Así fue, es y será la obra de Galeano, inspiradora e instigadora para aquellos que se niegan a creer en la historia de Latinoamérica. El 13 de abril de 2015 es una fecha que, en vez de despedir a Galeano, nos replantea el pensamiento crítico y la lucha de la liberación que todos los pueblos de América Latina debemos encaminar para dejar de habitar un mundo al revés. En la siguiente edición hablaremos sobre la convención de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, celebrada en El Salvador.